Dios y patria, buenas noches. Me presento, soy la señorita patrullera Ligia Maritza Silva Navas, adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Laboro actualmente en la Seccional de Protección y Servicios Especiales MEBAR como mujer de protección. En la noche de hoy haré un breve recuento sobre unos apartes del área del derecho penal. Inicio definiendo que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas o medidas de seguridad para sancionar a aquellos quienes incurren en la comisión de estos delitos en el marco de la imparcialidad y la proporcionalidad. El derecho penal se rige por los siguientes principios. Igualdad ante la ley. En el Estado de Derecho, este principio es fundamental. Según él, cualquier persona debe responder por igual ante la ley, es decir, que sin importar la religión, raza, sexo, etc., todos los crímenes cometidos por cualquiera de los ciudadanos deben ser juzgados y castigados de la misma manera. Presunción de inocencia. Este principio es muy importante, ya que todo ciudadano debe ser considerado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que hayan pruebas y deducciones que demuestren de una manera fehaciente que es culpable. Proporcionalidad en el castigo. De acuerdo a este principio, el castigo que imparte el Estado debe ser proporcional de acuerdo al crimen o delito que haya cometido la persona. De esta forma, los crímenes que tengan una mayor gravedad también recibirán una sanción más severa que aquellos que sean considerados menores. Legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en las sanciones de los delitos que se hayan cometido no se pueden considerar a la vez crímenes. Quiere decir que el castigo que se imparta no puede constituir al mismo tiempo una violación de la ley, o en ese caso el Estado pasaría a ser un Estado criminal. Respeto al debido proceso. De acuerdo a este principio, el derecho penal se encarga que todas las personas acusadas tengan la misma oportunidad de ejercer su defensa, de manera que puedan dar la versión que ellos tienen de los hechos y también puedan ser juzgados de forma individual. En ningún proceso se puede violar el debido proceso. Derechos humanos. De acuerdo a este principio, se deben respetar los derechos humanos en cualquier proceso penal, que son considerados los derechos mínimos que merece cualquier persona, por el simple hecho de serlo, sin importar el delito que haya cometido, su grado de culpabilidad, sus condiciones o de dónde provenga, e incluso si él mismo no respetó los derechos de otra persona y que tenga que ser castigado por este motivo. El derecho penal también tiene unas normas rectoras. Dignidad humana. Es un derecho fundamental que se encuentra legalmente constituido en nuestra Carta Magna, por lo cual las autoridades deben propender para que no sea vulnerado. Integración. Esto se refiere a que todas las normas existentes sobre derechos humanos que se encuentran consignados en nuestra Constitución Política y tratados internacionales harán parte del Código Penal. Principios de las sanciones penales. Se deben tener en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, contenidos en el artículo 3 del Código Penal colombiano. El principio de necesidad se refiere concretamente al criterio de mínima intervención del derecho penal, de modo que únicamente se tomen medidas en el ámbito de derecho penal cuando otras medidas no hayan sido eficaces para lograr un resultado. El principio de proporcionalidad se refiere a la correspondencia entre el hecho cometido y la pena impuesta por el Estado en el ejercicio de poder punitivo. Y por último, el principio de razonabilidad hace referencia a establecer penas y sanciones que estén acordes a la conducta o tipo penal cometido y en todo caso sean respetuosas de principios constitucionales y legales que se han fijado al respecto. Función de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Esto quiere decir que la prevención general es imponer penas para evitar que sigan surgiendo delincuentes en la sociedad. La retribución justa se refiere a que la condena impuesta al infractor de la ley deba ser equivalente al daño causado. La prevención especial hace referencia a prevenir que el condenado vuelva a cometer el mismo delito. La reinserción social busca que con la pena el condenado se resocialice y pueda reintegrarse a la sociedad.
Y la protección al condenado se refiere a que el Estado colombiano debe garantizar que el condenado no sea víctima de amenazas o acciones retributivas por parte de las víctimas de los daños causados. Función de las medidas de seguridad. Son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas de las penas que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto, pero que de acuerdo a la teoría del delito, al ser imputable no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad. Esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos. Sin embargo, existen sistemas penales en los que también se aplican medidas de seguridad a personas inimputables. Legalidad. El principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y con su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. Igualdad. Principio según el cual las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes si no existe una justificación fundada y razonable. A supuestos de hechos iguales han de serles aplicadas consecuencias iguales también. Prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o se le haya dado, salvo a lo establecido en los instrumentos internacionales. Elementos del derecho penal. En el derecho penal hay que tener en cuenta que consta de 4 elementos fundamentales. Delincuente. Esta es la persona a la que se le acusa de haber incumplido la ley. Delito. Es la ruptura que esa persona ha hecho a la ley y que se puede atribuir mediante versiones, evidencias y pruebas. Pena. Es la sanción o castigo proporcional a la gravedad del hecho que recibe el delincuente. Juez. La persona experta en leyes que dictamina la decisión tras oír cada una de las partes. Finalidad. La finalidad del derecho penal es la de velar porque los actos delictivos tengan su correspondiente castigo. Para ello se imponen penas, si bien también se busca lograr la reinserción social a través del mismo, no el simple hecho de castigarle por el hecho cometido. Gracias por su atención.